Buen día, profesora. Eh, en este video vamos a hacer la resolución del taller de macroeconomía en el que vamos a hacer la comparativa de Colombia con México. Nos presentamos, mi nombre es Tania Cano, mi compañera es Eliana Marcela Espina Álvarez. Somos estudiantes del tercer semestre de análisis de costos y presupuestos en el Instituto Tecnológico Metropolitano. En este video les vamos a hablar pues sobre macroeconomía y vamos a comparar varios aspectos eh, donde vamos a ir pues como mostrando un poquito las variables del Producto Interno Bruto, de la inflación, del empleo, las políticas monetarias y la tasa de cambio. Vamos a ver cómo funciona la economía y los factores que afectan el desarrollo de cada uno de los países. Vamos a iniciar entonces, mi compañera le va a empezar a contar. Empecemos con Colombia. Acá entre el 2010 y el 2024 con el Producto Interno Bruto. En general, Colombia ha tenido años de crecimiento moderado, impulsado por sectores como servicios de comercio y minería. Algo importante es que Colombia depende bastante del petróleo, entonces cuando los precios internacionales caen, el crecimiento se frena. Eso se ve claro en los años de esta gráfica y por supuesto no podemos dejar de mencionar en el año 2024, donde fue la época de la pandemia, en donde todo se desplomó, indicando pues el Producto Interno Bruto y posteriormente un ascenso, pues puesto que se implementaron nuevas estrategias con esa pandemia que hubo en el 2020. Adicional a eso, se refleja el crecimiento y vuelve a caer, puesto que volvemos a la normalidad. Entonces, mientras se vuelve a una adaptación, entonces por eso hubo esa caída en los años siguientes. Y ya vamos en la siguiente posterior. Aquí mi compañera les va a hablar sobre el contraste de México. Bueno, en México hay varias diferencias porque México tiene una economía muy grande que es basada más en la exportación. Esa exportación más que todo es con Estados Unidos. Su crecimiento depende pues mucho de ese país, sobre todo en las manufacturas. También se observa acá en el gráfico la caída del Producto Interno Bruto que fue en el 2020 y esa tuvo una gran influencia por la reapertura de la economía en Estados Unidos. Esto jaló gran parte del crecimiento de la economía de México y algo muy interesante que logramos ver es que se puede ver acá, es que México no tiene pues como variaciones tan abruptas en el Producto Interno Bruto porque tiene mucha estabilidad en esos sectores de exportación. Acá, como hablaba mi compañera, vamos a hablar de la comparación que hubo en el Producto Interno Bruto entre Colombia versus México. Cuando comparamos los dos países, vemos que primero México tiene un Producto Interno Bruto más grande, pero su crecimiento no siempre es tan acelerado. Colombia tiene una economía más pequeña, pero con tasas de crecimiento que a veces superan a México, aunque esos sí son irregulares, ¿cierto? No son muy irregulares en cuestión de esos ítems. Ambos países sufrieron mucho precisamente en la pandemia, pero su recuperación sigue rutas distintas. México, como le vemos acá, sigue una más paralela, más ligera. Y como mencionaba acá, él subió mucho porque obviamente hubo en cuestión de lo que fue las entregas, lo que fue el teletrabajo, y vuelve y cae cuando vuelve a la normalidad. Y él se mantiene un poco más estable. Vamos a ver en la inflación Colombia 2015-2025 que mi compañero la va a explicar. Bueno, ya para hablar un poquito de la inflación en Colombia, entre los años 2015 y 2025, podemos ver pues acá que hay varias subidas que son considerables en los últimos años porque la inflación en Colombia se disparó. Hay varios motivos para esto. Uno es el aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la energía. Eh, de los problemas globales, la devaluación del peso y también el choque que dejó claramente esto que afectó al mundo, que fue la pandemia. Todo esto hizo
que el Banco de la República tuviera que subir bastante, mucho, las tasas de interés para tratar de controlar este incremento por varios factores, este incremento de los precios. Inflación en México 2015-2025. ¿Cierto? Acabamos la gráfica. En México pasa algo parecido con lo que vimos acá en Colombia, que también tuvo una inflación alta en los últimos años, pero en algunos periodos estuvo un poco más contenida. Esto porque México tiene una economía un poco más ligada, como le decía mi compañera, a Estados Unidos y su moneda puede ser un poco más estable. Pero aún así, entre los años 2021 y 2023 también hubo un aumento fuerte de precios que obligó al Banco de México a subir las tasas de interés de manera más significativa. Acá mi compañera va a decir la comparación entre México y Colombia en cuestión de esta inflación que hubo.